Catherine Cales Correa y el de mi compañera es Estefanía Pinillo Quiseno. Y en este proyecto se diseñó, simuló e implementó un circuito electrónico para el control de potencia on-off destinado al encendido y apagado automático de un secador de manos del baño. El sistema fue desarrollado utilizando un temporizador LM555, un sensor infrarrojo FC51, que es un detector de obstáculos, y una tapa de potencia basada en el relé. Uno de los principales objetivos fue garantizar el aislamiento eléctrico entre la tapa de control y la tapa de potencia, permitiendo proteger los componentes electrónicos de bajo voltaje frente a la carga conectada a la corriente alterna, que es de aproximadamente 120 voltios AC. Para ello, se empleó un relé electromecánico controlado mediante la conmutación. El funcionamiento del sistema consiste en detectar la presencia de un objeto mediante reflexión infrarroja utilizando el sensor FS51. Una vez que se detecte el objeto, él activa automáticamente el secador durante un tiempo determinado, el cual puede ajustarse mediante un potenciómetro de 100 kiloohms. Entre más resistencia haya, más tiempo dura el encendido y pues entre menos resistencia haya, más rápido conmuta el relé. El sistema está compuesto por varias etapas. Una primera etapa es el sensado, del cual se utiliza el sensor infrarrojo. De ahí pasa a una etapa de disparo mediante el transistor 2N3904. Luego pasa a la etapa del LM555, el cual se encuentra en modo monoestable. Y finalmente ya va llegando a la etapa de potencia, en donde se conecta un transistor 2N2022A, y ya finalmente la etapa de potencia como tal, que está aislada respecto a la etapa de control mediante un relé electromecánico encargado de permitir la activación de que pueda circular la corriente para el secador. Durante el desarrollo del proyecto se realizaron los cálculos teóricos para encontrar cada valor de los componentes, incluyendo las resistencias de polarización, corrientes de base, el colector y el tiempo de polarización del LM555. Posteriormente se simuló el funcionamiento del circuito para comprobar que el diseño sí fuera correcto, y finalmente se implementó en la protoboard para validar el prototipo ya físico, y finalmente se realizó el montaje en la baquela para tener el prototipo final. Al momento de plantear el diseño del circuito, se tuvo en cuenta que la idea es que este funcione como un temporizador monostable basado en el LM555. Inicialmente, el relé permanece desactivado y el capacitor se encuentra descargado. El sensor infrarrojo FC51 detecta la mano mediante la reflexión de luz infrarroja. Para ello, utiliza un LED emisor y un LED fototransistor receptor. Además de ello, cuando el objeto, o en este caso la mano, entra dentro del rango de detección, que normalmente es entre 2 y 30 centímetros, en este caso la distancia opera entre 2 y 5 centímetros. La señal reflejada activa el transistor Q1, el 2N3904, el cual genera un pulso de disparo sobre el pin trigger del LM555. Como respuesta, la salida del temporizador cambia a nivel alto y polariza el transistor Q2, que en este caso es el 2N2222A, permitiendo energizar la bobina del relé. Al activarse el relé, sus contactos alimentan el secador conectado a 120 voltios AC. Posteriormente, el capacitor comienza a cargarse a través del potenciómetro de 100 kiloohms, definiendo el tiempo de activación del circuito. Cuando el capacitor alcanza aproximadamente 2/3 del voltaje de alimentación, el LM555 reinicia su estado interno y la salida vuelve a nivel bajo. El transistor Q2 deja de conducir y el relé se desactiva, y el secador se apaga automáticamente. Luego de plantear cómo debe funcionar el circuito, entonces se escogieron los componentes, que en este caso se utilizó un circuito integrado LM555, un potenciómetro de 100 kilo y un capacitor de 10 microfarads. Estos valores se utilizaron con el fin el circuito integrado tenga un tiempo de activación aproximado de 1.1 segundos. Luego se calculó la resistencia R1
que es la resistencia de base de protección del 2N3904, utilizando un valor de beta de 180 y una corriente de colector de 77 mA, en donde se obtuvo una corriente de base de 0,43 mA y una resistencia con un valor de 10 kiloohms. Luego se calculó la potencia para saber elegir cuál usar en el circuito, que en este caso la potencia fue de 1.85 miliwatts. Luego se calculó la resistencia R2, la cual funciona como pull-up para el pin trigger del 555. Esta se seleccionó con un valor de 10 kiloohms, ya que permite mantener el pin trigger del 555 en un estado lógico alto estable, y además proporciona un equilibrio adecuado, ya que genera estabilidad y bajo consumo de corriente. El consumo de corriente calculado es de 0.5 mA y la potencia de esta resistencia debe ser de 2.5 miliwatts. Luego se calculó la resistencia 4, que es la resistencia de base del 2N 2222A, utilizando un beta de 200 y una corriente de colector de 77 mA. La corriente de base dio un valor de 0.385 mA y la resistencia calculada dio un valor teórico de 11.168, y como valor comercial se escogió una resistencia de 10 kiloohms. Además de ello se calculó la potencia, obteniendo un valor de 1.65 miliwatts. Aparte de ello se calculó para la parte de potencia la potencia que tiene el secador, que es de 1200 watts, el voltaje que es el de la red eléctrica de 120 volts y la corriente consumida en total es de 10 amperes. Para ello se seleccionó un relé de 10 amperes para que pudiera soportar esta corriente. El voltaje en la bobina del relé es de 5 volts y la potencia calculada es de 0.85 watts. Y el voltaje apagado del LM555 es 2/3 de SC, teniendo un valor de 333 volts. Después del análisis teórico se realizó la simulación del circuito para comprobar el comportamiento del temporizador basado en el LM555. En este caso no es posible tener el sensor ni el secador en la simulación, por tanto se utilizó un switch y una lámpara para verificar su funcionamiento. En este caso, al presionar el switch, la lámpara debe encenderse y el relé debe conmutar, y al dejarlo de presionar, pues este debe volver a su estado original. Durante la simulación se verificó que al detectar un objeto, en este caso al presionar el switch, el transistor genera correctamente el pulso de disparo sobre el pin 2 del LM555. Inmediatamente el pin 3 cambia a estado alto, activando el transistor Q2 y energizando la bobina del relé. Además de ello se puede comprobar el valor de la función del potenciómetro, en donde al aumentar su resistencia el relé tarda un poco más en conmutar, mientras que al disminuir su resistencia el relé conmuta casi de forma inmediata. Esto se da debido al comportamiento del capacitor durante el proceso de carga, en donde también se comprobó que él puede almacenar el voltaje progresivamente, y cuando ya finaliza ese instante del temporizador del pulso que se dio, entonces el relé se desactiva automáticamente. Además, se permitió verificar la conducción de corriente del transistor Q2 y el correcto funcionamiento del diodo de protección y el aislamiento entre la tapa de control y la tapa de potencia. Para el control de un sistema de encendido y apagado de un secador de manos para el baño, se utilizaron los siguientes materiales, en donde se describe el tipo de material, el precio y la cantidad usada en cada uno de ellos. En primer lugar, se utilizó un sensor infrarrojo EBC51, un circuito integrado 555, un transistor NPN2N3904 y otro transistor NPN2N2222A. También se utilizaron una resistencia de base y una resistencia de pull-up de 10 kiloohms, una resistencia de 1 kiloohm para la resistencia de base del 2N2222A y un potenciómetro de 100 kiloohms. Además de ello, se utilizaron dos capacitores, uno electrolítico de 10 microfarads y uno cerámico de 10 nanofarads, y un diodo de protección 1N4001.
Además de ello, se utilizó un relé de 5 volts a 10 amperes, dos baterías de litio de 3,7 volts, una carga que en este caso es el secador y la baquela en donde va a montar el circuito. Y se integró el LM7805, el cual da una salida fija de 5 volts, los cables de conexión y la caja en donde va montado el prototipo. Una vez validado el funcionamiento mediante simulación, se realizó el montaje físico del circuito sobre protoboard. Inicialmente se comprobó el funcionamiento independiente del relé, energizando únicamente la bobina y verificando la correcta conmutación de los contactos. Posteriormente se integró el LM555 junto con el sensor FC51 y los transistores de control. Durante el montaje se verificó cuidadosamente la polaridad del capacitor electrolítico C1, la orientación correcta de los transistores 2N3904 y 2N2222A, así como la correcta conexión de los diodos de protección sobre la bobina del relé. Cada componente cumple una función específica dentro del sistema. El módulo FC51 detecta la presencia de objetos mediante reflexión infrarroja. El transistor Q1 adapta e invierte la señal proveniente del sensor para disparar el LM55. El LM55 genera el tiempo de retención del sistema. El potenciómetro R3 ajusta la duración del pulso de salida. El capacitor C1 determina el tiempo de carga del monoestable. El transistor Q2 amplifica corriente para activar el relé. El relé controla el encendido y apagado del secador conectado a corriente alterna. Y por último, el diodo D1 protege el transistor contra picos de voltaje generados por la bobina del relé. Durante las pruebas realizadas en protoboard, se comprobó que el sistema responde correctamente ante la detección de un objeto por parte del sensor FC51. Al acercar la mano al sensor infrarrojo, el LM555 se dispara inmediatamente y el relé se activa, energizando el secador durante el tiempo previamente configurado mediante el potenciómetro de 100 kΩ. Además, se verificó experimentalmente que el tiempo de activación aumenta o disminuye dependiendo de la posición del potenciómetro. En este caso, al aumentar la resistencia, el relé tarda más en conmutar y después de que se aleja la mano del sensor, dura más tiempo el secador encendido, mientras que al tener menos resistencia, la conmutación del relé es casi inmediata. Adicionalmente, se comprobó la estabilidad del circuito y la correcta activación y desactivación automática del relé después del tiempo establecido, verificando también el correcto funcionamiento de la tapa de control y cómo queda completamente aislada la tapa de potencia. Después de validar completamente el funcionamiento del circuito en la protoboard, se realizó el montaje definitivo sobre la baquela. Para ello se diseñó cuidadosamente la distribución de componentes buscando minimizar interferencias, reducir la longitud de las pistas y facilitar las conexiones de alimentación y potencia. Primero se soldaron las resistencias y componentes de menor tamaño. Posteriormente los transistores, el zócalo del LM555, el relé y finalmente las conexiones de potencia correspondientes al secador conectado a corriente alterna. Luego se realizó el montaje de componentes un poco más complicados como lo es el potenciómetro y unos mucho más delicados como lo es el sensor infrarrojo y el LM7805, el cual es muy importante ya que es el que le da la salida fija de 5 volts al circuito. Además se soldó el portabaterías, el cual debía quedar de una cierta forma que las baterías se puedan sacar, ya que al ser recargables, pues la idea es que estas puedan ser utilizadas nuevamente. Además de ello, se comprobó que las baterías tienen un funcionamiento de 6.000 Ah cada una de ellas. En este caso se utilizan dos. Esto es importante ya que en el circuito la corriente consumida es en el orden de los 1.000 amperes, lo que significa que estas baterías pueden brindar un funcionamiento durante bastante tiempo, mayor incluso a 3 horas. Durante el montaje se tuvo especial cuidado con las pistas de alimentación AC, debido a la corriente elevada consumida por el secador, garantizando una adecuada separación entre la tapa de control de 5 voltios y la tapa de potencia de 120 voltios AC. Finalmente se comprobó el funcionamiento completo del sistema. El sensor FC51 detecta la presencia de un objeto y genera el disparo del temporizador monoestable basado en el LM555.
El LM555 mantiene activo el relé durante el tiempo configurado mediante el potenciómetro y posteriormente desactiva automáticamente la carga cuando el capacitor alcanza el nivel de voltaje de referencia interno. El transistor Q2 permite suministrar la corriente necesaria para energizar el relé, mientras que el diodo de protección evita daños ocasionados por picos inductivos. El sistema demostró un funcionamiento estable tanto en la simulación como en implementación física, validando los cálculos teóricos realizados para cada componente y confirmando el correcto comportamiento del temporizador monoestable. En conclusión, se logró diseñar, simular e implementar correctamente un circuito electrónico para el control de potencia on-off, destinado al encendido y apagado automático de un secador de manos de baño, mediante un temporizador LM55 y un sensor infrarrojo FC51. El sistema desarrollado permitió garantizar el aislamiento eléctrico entre la etapa de control y la etapa de potencia, utilizando un relé electromagnético, protegiendo así los componentes electrónicos de baja potencia frente a la carga conectada a corriente alterna. Los cálculos teóricos realizados permitieron justificar el valor de cada uno de los componentes eléctricos, incluyendo resistencias de polarización, corriente de base, de colector, ganancia de los transistores y el tiempo de temporizado del monostable. Además, la simulación y las pruebas experimentales confirmaron el comportamiento estable del circuito, demostrando la correcta operación del sistema en la etapa de control como en la etapa de potencia. Finalmente, el circuito presentó un funcionamiento estable y confiable, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos planeados para el proyecto.